número 15, Mateo capítulo 15, del 21, hasta el 28, dice así la palabra de Dios, dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ustedes, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: ¿no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Todos juntos? Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Muy bien, pueden tomar asiento, hermano, pueden sentarse. Vemos esta porción de la palabra de Dios que nos habla Mateo, pero también el libro de Marcos, hermano. Vamos a estar viendo Marcos para que usted vaya viendo. También vamos a estar viendo esas dos, Marcos cómo lo describe, lo que ha pasado también con esta mujer. Pero aquí en Marcos capítulo número 7, versículo 24, vamos a estar viendo también hasta el versículo número 30, ¿verdad? Pero Marcos le dice, ¿verdad?, una mujer que era griega, dice ahí, y sirofenicia. Hermano, primeramente, hermano, para poder entender un poquito esto, lo que dice la palabra de Dios. Una mujer cananea, vemos, hermano, que era una mujer gentil. ¿Se acuerdan de que el pueblo de Israel, Dios le había dicho, ¿verdad?, que iban a llegar a tomar posesión de la tierra de ¿dónde? De Canaán, de la tierra de Canaán, una tierra gente que no tenía temor de Dios. Y Canaán, hermano, y aquí Marcos lo llama como de Sirofenicia. Y esta parte, hermano, estaba hacia el norte, llegando casi lo que es el Líbano, lo que es, en realidad yo creo que ya es el Líbano. Y hermanos, era una ciudad gentil, ¿sí? Era una ciudad gentil. Entonces esta mujer era una mujer que gentil, no era judía. Para poder ver ahorita el contexto, ¿verdad?, para poder entenderlo a lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar a nosotros. Y vemos entonces, hermano, que Tiro y Sidón era la parte norte, ¿no? Entonces era una parte que estaba hacia donde está el Líbano. Pero, hermano, vamos a ver, hermano, tres cosas que el Señor Jesucristo nos va a enseñar a través de esto. Y esperemos que a través de esto, hermano, este milagro que sucedió, podamos nosotros entender y hacer algo por nuestro Dios, hermano. Primero, hermano, quiero ver, hermano, acerca que Jesús, hermano, Jesús estaba preparando o enseñando a sus discípulos lo que iban a hacer a futuro. El Señor Jesucristo, hermano, quería enseñar eso a sus discípulos. Y vemos, hermanos, un poquito más antes, en Mateo capítulo 15 o en Marcos, estaba hablando acerca de la alimentación en Marcos, ¿verdad? Acerca de que estaba alimentando a mucha gente, y le estaba diciendo acerca de lo que sale, lo que contamina al hombre. No es lo que entra, sino lo que sale de la boca. Y vemos, hermanos, cómo luego de ahí enlaza el Señor Jesucristo y empieza diciendo, dice, saliendo de ahí. Sale Jesús con sus discípulos y va hacia la región de ¿dónde? De Tiro y de Sidón, hacia el norte. Y algo, hermano, que el Señor Jesucristo, hermano, lo primero es que el Señor Jesucristo tenía que cumplir las profecías. El Señor Jesucristo vino porque tenía que cumplir ciertas profecías. Y una de las profecías, hermano, vamos a buscar en el libro de Isaías capítulo número 11. Isaías 11, versículo 10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí. ¿Quién es Isaí? ¿De quién es esa raíz? Pues viene del Señor Jesucristo, ¿verdad? La cual estará puesta por pendón, dice, ¿qué dice? A los pueblos. Será que dice buscada por la gente, y su habitación será que dice gloriosa. Vemos aquí, hermano, que entonces el Señor Jesucristo tenía que cumplir ciertas profecías.
Y dicen, bueno, hermano, ¿y qué tiene que ver esto? Ahora estamos sirviendo para poder ver, entender por qué el Señor Jesucristo le dice de esta palabra a esta mujer tan fuerte, ¿verdad? Dice los perrillos, ¿verdad? En pocas palabras. No le dijo, ¿se acuerdan que los judíos no querían a los gentiles? Les llamaban perros. Y es una palabra fuerte, ¿verdad? Pero vemos, hermano, que el Señor Jesús tenía que cumplir unas profecías. Mire, vayamos al libro de Romanos. Vamos a ver mucha Biblia, hermano. ¿Sí? Mucha Biblia. Romanos capítulo número 15. Romanos 15, del 9 al 11, dice la palabra de Dios, dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los ¿qué? Los pueblos. Vemos ahí la porción, ¿verdad? De lo mismo que dice Isaías, de los pueblos. Entonces vemos, hermano, que el Señor Jesucristo, hermano, tenía que ir ¿a dónde? A los gentiles. ¿Sí? Era una profecía que tenía que cumplir. Y vemos en el libro de Juan, hermano, libro de Juan capítulo número 10, Juan 10, versículo 16, dice, hablando acerca de los gentiles, también tengo otras ovejas que no son de este, que dice, redil, se refiere a los gentiles. Aquellas también debo, que dice, traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un ¿qué? Un pastor. Eso se estaba refiriendo a quienes, a los gentiles. Por eso, hermano, aquí, hermano, los discípulos tenían que entender esto. Ellos no lo entendían todavía, porque para ellos, para los judíos, los gentiles era lo más bajo. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice en el libro de Juan que le era necesario pasar por dónde? Por Samaria. Era un pueblo, ¿verdad? Que aborrecían, porque se habían mezclado, ¿verdad? Los gentiles, ¿verdad? Con judíos, de ahí nacieron, o lo de Siria, y ahí nació el pueblo samaritano. Pero vemos que el Señor Jesucristo no se desvió como lo hacían muchos, sino al contrario, ¿verdad? Dice que le era necesario pasar por Samaria. Y se acuerdan unos también la palabra de Dios cuando dice el Señor Jesucristo, habla, ¿verdad? Acerca del buen samaritano. ¿Cómo hace referencia el Señor Jesucristo? Y también vemos, ¿se acuerdan cuando dice que sanó a los leprosos? ¿Y quién vino a dar gracias? Un samaritano. El Señor Jesucristo, hermano, tenía que cumplir, hermano. Y Él estaba dando una enseñanza a los discípulos de lo que iba a pasar a futuro. Los discípulos, hermano, tenían que entonces salir ¿de qué, hermano? De su entorno, ¿sí? Y se acuerdan cuando dice la palabra de Dios en el libro de, en el mandato del Señor Jesucristo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice a todas las naciones. Pero más antes el Señor Jesucristo ya los había llevado a diferentes lugares. Ya lo había llevado a diferentes lugares. Y ahora, hermano, vemos aquí en Marcos 7, 31, vemos que aquí le está enseñando también, dice la palabra de Dios, 7:31 dice, después de que hubo sanado a la mujer, bueno, al hijo de la mujer cananea, dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de ¿qué? De Decápolis, otra región gentil. Vemos que el Señor Jesucristo antes de su muerte le estaba enseñando a sus discípulos a ir a los gentiles. Vemos ahí más adelante Marcos capítulo 8, versículo número 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de ¿dónde, hermano? De Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndolo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Vemos cómo el Señor Jesucristo está llevando a sus discípulos, cómo le está enseñando que tienen que salir de su entorno, ¿verdad? Para poder, hermano, enseñarles lo que tienen que hacer a futuro. Por eso, hermano, dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo número 4, versículo número 3 y 5. Dice aquí, salió de Judea y se fue otra vez ¿a dónde? A Galilea, y le era necesario pasar ¿por dónde?
por Samaria. Vemos ahí, hermano, entonces otra que nos enseña la palabra de Dios, que tenía que el Señor Jesucristo andar que lo fueran conociendo los gentiles. Los discípulos, hermano, no lo entendían al principio, pero también, hermano, vamos a ver también, hermano, que antes de llegar a esos lugares, a Tiro y Sidón, ya gente de esos lugares ya empezaban a conocer a Jesucristo acerca de sus milagros. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas. Lucas, capítulo número 6. Lucas 6. Lucas 6, 17 dice, y descendió con ellos, está hablando de los discípulos, y descendió con ellos y se detuvieron en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa, ¿de dónde, hermano? De Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Entonces esta mujer, hermano, ya había conocido, ya había escuchado. Gente gentil, hermano, habían conocido acerca del poder del Señor Jesucristo, de los milagros que había hecho. Vemos ahí, hermano, que entonces el Señor Jesucristo le empieza a enseñar a los discípulos que tenían que salir. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos 1:8? Dice, pero recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea y en Samaria, hasta el último de la tierra. Samaria era un pueblo gentil, sí. ¿Se acuerdan, hermano? La palabra de Dios, el Señor, ellos al principio no entendían, los discípulos, no entendían eso. Pero cuando les recalcan antes de que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo, les vuelve a decir eso, les vuelve a recalcar. Los discípulos no entendieron porque empezaron a predicar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que mucha gente en el día del Pentecostés, cuántos fueron salvos? Pero se concentraron en Jerusalén, ya no querían salir. Y antes el Señor Jesucristo ya le había enseñado que tenían que salir de sus entornos. Y muchas veces, hermano, Dios, hermano, nos enseña que a veces tenemos que salir de nuestro entorno, pero nos acomodamos, nos sentimos a gusto. Y Dios dice a veces, tienes que salir fuera para ver la necesidad, porque hay necesidad nada más aquí en Puebla, sino en otros lugares también, en otros países, en otros estados hay lugares donde se necesita predicar la palabra de Dios, hermano. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, hermano, vayamos al libro de Hechos, capítulo número 8, donde lo que pasó, hermano. Hechos 8:1 dice, y Saúl consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran, que dice, hermano, persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de ¿dónde, hermano? Y de Samaria, salvo los apóstoles. Vemos aquí, hermano, que entonces ya los discípulos empezaron a comprender esto. Pero más antes el Señor Jesucristo les había enseñado lo que tenían que hacer. Hermano, el Señor Jesucristo nos enseña muchas cosas a veces, pero nosotros a veces somos como los judíos, somos duros de cerviz, duros de corazón, y no entendemos lo que las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y vemos ahí, hermano, más adelante en Hechos 10, donde dice que ahí vemos cómo el Señor empieza, hermano, a salvar a un gentil. ¿Y hasta quién, hermano? A Cornelio, ¿verdad? Como a Cornelio. Y ahí mira a Pedro, y Pedro cuando el Señor Jesucristo en una visión, ¿verdad? Le dice lo que tenía que comer y le dice, Pedro, come y mata. Y Pedro dice, no, ¿cómo? Si yo soy judío, ¿cómo? A mí no me gustan las carnitas, ¿verdad? Pero, hermano, vemos aquí, hermano, en el versículo 33, lo que dice Pedro. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Estoy en Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, dice, comprendo que Dios nos hace acepción de, ¿qué dice, hermano? De persona, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vemos, hermanos, la enseñanza que le da a los discípulos. Ahora también podemos ver, hermano, que todavía, hermano, no era tiempo de abrir el evangelio plenamente a los gentiles. ¿Por qué? Porque todavía el Señor Jesucristo no ascendía. Cuando ya después fue ascendido, vemos que hubo el hablar en lenguas, que fue como fuego.
Y ahora sí, dice, los diferentes lugares empezaron a hablar en diferentes, ¿qué? Idiomas. Pero ya estaba establecido. El Señor Jesucristo ya había enseñado esto. Mire, hermano, lo que dice ahí en 15:24, mire lo que dice la palabra de Dios 15:24, dice, Mateo 15:24 dice, Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Vemos ahí, hermano, que todavía cuando la mujer le pide un favor, le dice, espérame, es que todavía no. ¿Sí? Todavía no puedo. ¿Sí? Todavía no era el tiempo del Señor Jesucristo de hacer un milagro a un gentil o de mostrar el evangelio a los gentiles. Mire lo que dice también Marcos 7:27, lo que dice Marcos, también dice aquí la palabra de Dios. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los ¿qué? Los hijos. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel, los hijos. Entonces está hablando de los hijos. Por eso todavía el Señor Jesucristo, ¿verdad? No vemos por qué le dice el Señor Jesucristo a esta mujer esto. ¿Sí? Para poder entender, hermano, lo que el Señor, porque si nosotros lo leemos, dice, no, ¿cómo Jesucristo le dijo esas palabras tan fuerte? Yo creo que si alguien nos dice esas palabras y dice, no, pues ya no soy cristiano, mejor, ¿verdad? Pero no, hermano, tenemos que ver el contexto. ¿Por qué a veces, hermano, no lo hace porque quiere el Señor Jesucristo? Porque tenía que cumplir algo. ¿Se acuerdan lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11? A los suyos vino y a los suyos ¿qué? No lo recibieron. Vino a los judíos, primero tenía que predicar el evangelio a los judíos, hermano. Tenía que hacer eso, hermano. Es algo, hermano, que nosotros, hermanos, tenemos que poder entender lo que dice la palabra de Dios. Bueno, entonces, hermano, para poder entender, entonces estamos viendo, hermano, que el Señor Jesucristo, hermano, les enseña a los discípulos su futuro, lo que tienen que hacer, que tienen que salir de su contorno, porque algún día iban a predicar el evangelio a los gentiles. Hermano, cuando Dios va a hacer algo en nuestra vida, hermano, primero Dios nos prepara, nos enseña. Y ahora sí nos dice, ya te enseñé, ya te preparé, ahora sí haz lo que tengas que hacer. Pero nos da una enseñanza, hermano. No nos manda como el porras así, con ¡ay, te vas! No. Dios nos enseña bien, hermano. Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Y después vamos a ir viendo la maravilla de Dios y uno se queda impactado. Yo no sabía cómo hacerlo, pero ahora Dios me está enseñando. Hermano, yo le voy a poner un ejemplo. Yo cuando estaba trabajando con los niños, los antorchistas, que en mi casa tenía clase, yo no sabía. Pero Dios fue proveyendo todo, hermano. Gracias a Dios. Ahí vi la mano de Dios obrando sin pedir de un peso. Pero viendo que Dios me iba a sostener para poder dar clase a los niños y para poder dar de comer a los niños. Fue la mano de Dios. Me estaba preparando Dios. Ahora que ya estoy en otro lugar, levantando una misión, Él me enseñó que yo tenía que depender de Él. Ahora es lo mismo que estoy haciendo. Porque a veces hay momentos en dificultades donde uno a veces dice, Dios, ¿qué está pasando? Pero Dios me ha enseñado, así como te ayudé allá, te voy a ayudar acá. Pero nos enseña, hermano. Y hermano, cuando usted está pasando una situación, un problema, una enfermedad, hermano, Dios te está preparando para que tú algún día, usted pueda ayudar a otra persona, así como el Señor Jesucristo te ayudó, te va a ayudar también a ti. O a veces en tu matrimonio, hemos pasado situaciones difíciles, porque yo no creo que haya un matrimonio perfecto. No hay matrimonio perfecto. ¿Por qué no hay matrimonio perfecto? Porque los dos son pecadores. Por cuanto el hombre es pecador y la mujer es pecadora, no hay matrimonio perfecto. Dios quiere que tengamos matrimonios que agraden a Dios, que es muy diferente a un matrimonio perfecto. Pero vemos, hermanos, Dios a veces nos enseña algo para enseñar a otros. Me acuerdo mucho de lo que el pastor Taylor, ¿verdad? Que dice que no podían tener un hijo y luego Dios lo llevó a otra persona para poder enseñarle lo que Dios había hecho en ellos. ¿Se acuerdan del pastor Garbán también que no podía tener hijos? ¿Cómo le enseñó para poder tener otro? Del pastor de Torreón, pastor Gómez, su hijo con un síndrome, ahora él lo que está haciendo, lo que tiene su ministerio. Siempre Dios nos prepara algo, porque nos está preparando para hacer algo a
a futuro con nosotros, pero tenemos que dejarnos, no oponernos, pero muchas veces estamos como Pedro, ¿verdad? No, Señor, ¿cómo? Hermano, hay que dejar que Dios nos vaya guiando a través del Espíritu Santo. Bueno, ahora vamos a ver cómo Jesús responde, hermano. Su respuesta es dura. Mire, dice la palabra de Dios, Mateo 15, 26, dice la palabra de Dios, bueno, desde el 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, ¿qué dice? Socórreme. Tenía una gran necesidad esta mujer cananea, esta mujer gentil. Y hermano, viene y se postra. Imagínense, se postra. Y luego la contestación de Jesucristo. Respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo, ¿qué? A los perrillos. En pocas palabras, dice un hermano, ¿verdad? No quiero decir su nombre. No, es una palabra fuerte. En pocas palabras le dijo, perra. Pero hermano, ahorita vamos a ver la palabra que dijo. Los judíos, ¿se acuerdan que los judíos a los gentiles le llamaban perros? Pero vemos aquí, ahorita vamos a ver más adelante, pero vemos la palabra que dice perrillos, en diminutivo. Pero aquí, hermano, se refiere, dice aquí, no está bien tomar el pan de los hijos. O sea, ¿qué dice? ¿Se acuerdan qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el pan del cielo. Estaba hablando de Él. De tomar el evangelio, el reino de Dios. Y era ¿para quiénes? ¿Para quiénes eran? Para los judíos. Y luego dice, y echarlos a los perrillos. ¿Por qué a los perrillos? A los gentiles. ¿Sí me explico, hermano? Ahora ya podemos ver el contexto y a lo mejor ya no se siente tan feo, ¿verdad? Pero esta mujer lo entendía. Nosotros si nos dicen así, no, oye, me estás ofendiendo. Pero esta mujer lo entendía de esa manera. Ella entendía esto. Por eso lo que dice la palabra de Dios, versículo 7, y ella dijo, sí, Señor, pero aún que dice, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Me acordé de mi perrita, bueno, de la perrita de mis hijos, ¿verdad? Yo iba a decir la perrita de mi esposa, pero no se escucha muy feo, ¿verdad? Bueno, le voy a poner de la nena, se llama nena, ¿verdad? Sí. Así cuando estamos comiendo y hay mis hijos, ahí le avientan comida, ya se sacian, ¿verdad? De ahí, de esos pedacitos que a veces nosotros tiramos, ¿verdad? ¿Por qué se ríen muchos? Tienen perritos, ¿verdad? Pero vemos, hermano, entonces, hermano, aquí, hermano, cómo habla duramente Jesús a esta mujer. Hermano, los judíos, hermanos, tenían un gran privilegio de escuchar o disfrutar el ministerio terrenal de Cristo, ¿verdad que sí? Tenían ese gran privilegio. Mira lo que dice, bueno, Juan ya lo vimos, pero vayamos Mateo 10, 5, dice la palabra de Dios. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, mire, Jesucristo dándoles instrucciones, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Pero dice uno, bueno, se contradice. No se contradice Jesucristo. Luego Él lo hace, ¿verdad? Él va con los samaritanos y luego va y le enseña. Pero tenía su tiempo, había un tiempo todavía. Y luego dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y se acuerdan que el apóstol Pablo primero iba a la sinagoga y ¿cómo lo corrían de la sinagoga el apóstol Pablo? Y luego se dice, pues aquí no me quieren, me voy a los gentiles, ¿verdad? Pero primero iba a la casa de Israel, a los judíos. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibite, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Hermano, yo ahora que he andado así, y a veces así me voy sin nada, pero Dios siempre bendice, hermano. He visto la mano de Dios, Dios siempre me bendice. Y ya bueno, mis hijos se han dado cuenta cómo Dios bendice. A veces nos vamos sin comer y regresamos bien bendecidos, ¿verdad? Hasta mi esposa dice, ya no quiero. Pero hermano, se cumple la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Luego vamos en una casa y me dan de comer en otra casa y en otra casa y yo a veces ya no quiero. Y hermano, y coca que dan, qué bárbaro, hermano. Por eso en la semana no tomo nada de refresco porque yo sé que me van a dar coca ya. Pero eso es una bendición, hermano. Dios, hermano, cumple su palabra
Su palabra es verdad, hermano. Y vemos aquí, hermano, el gran privilegio que tenían los judíos, hermano. Y lo rechazaron. Tenían corazón duros esos hombres, ¿verdad? Pero vemos así, hermano, también nosotros, hermano. Usted y yo tenemos el gran privilegio de escuchar la palabra de Dios. Y menospreciamos como los judíos. ¿Por qué, hermano? Porque no hacemos lo que Dios nos manda. Y nosotros decimos, esos judíos ingratos. ¿Por qué no nos vemos nosotros en ese espejo también? Y nos debemos dar cuenta, hermano, de que somos igual que ellos. Tenemos grandes privilegios, hermano, y no hacemos nada para nuestro Dios. Es algo lamentable. Y, hermano, hasta nuestro tiempo todavía aún los judíos, hermano, no creen en Jesucristo. No creen en el Salvador, el Mesías, el que murió y resucitó por nosotros para darnos vida eterna. Corazones duros, hermano. Entonces vemos, hermanos, que aquí el privilegio que tenían, hermano, y el privilegio que usted y yo tenemos, hermano, no se desaproveche, hermano. No se desaproveche la palabra de Dios cuando se predica, hermano. Hagamos lo que Dios nos ha enseñado, hermano. Llevar el evangelio, amar a nuestro prójimo, hermano. Miremos aquí, hermano, el diminutivo. Jesús usa un diminutivo de perrillos, pero lo usa como en un sentido cariñoso, porque no le llama perros, o no le dijo la otra palabra, ¿verdad? Ya lo dije, ¿verdad? Ya lo dije, ¿verdad? A veces, bueno, me sale lo jarocho, hermano, perdón. Pero vemos la manera, lo dice perrillos. Me acordé de eso de donde va mi padre a trabajar, puros hombres, y a veces hacíamos algo rápido y a veces no muy laborioso. O sea, nos ponían un oficio difícil, algo que tenían que hacer difícil, y nosotros buscábamos la manera de hacerlo rápido y fácil. Y ya la gente, bueno, nosotros decimos la raza entre puros hombres descargando trailers de azúcar, de frijoles, así descargando los bultos. Y luego me decían, perrillo, así nos decían, o sea, eres bueno. En esa manera me acordé de allá cuando andaba en esos tiempos, ¿verdad? Trabajando, así nos decían. Pero no nos decían de una manera, eres bueno, ¿sí? Sabes hacerlo bien. No sé si así le dijo el Señor Jesucristo en ese sentido, pero yo creo que sí le dijo de una manera cariñosa, ¿verdad? Le dijo, a lo que me estaba refiriendo, hermano, que lo da en una manera cariñosa, no una manera ofensiva. ¿Sí, hermano? Una manera cariñosa. Eso es lo que quería que entendieran, hermano. Una manera cariñosa. Y hermanos, ¿cuántos, hermanos? Nosotros somos gentiles y nos ha dado el privilegio, ¿verdad?, de ser sus hijos. Somos sus hijos, hermano. Y dice, a través del Espíritu Santo nosotros clamamos y decimos, Abba, Padre. Hermano, usted y yo tenemos la libertad. Dice en el libro de Hebreos, ¿verdad? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Mira, hermano, el privilegio que tenemos, hermano. Somos gentiles, hermano. Y tenemos ese gran privilegio de ir y pedir a nuestro Dios, hermano. Y decirle, Padre, qué bendición. El día de hoy usted y yo pudimos ir y acercarnos al Padre. ¿Cómo, hermano? El día de hoy tú oraste, te acercaste a Dios. Él te ama tanto que dio su vida para que tú y yo tuviéramos el privilegio de tener esa comunicación con nuestro Dios. No lo merecíamos, pero fue por la gracia de Dios. Porque los judíos lo rechazaron. Por eso dijo, a los suyos vino y a los suyos no recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, hermano. Al rechazo de los judíos se nos ha dado el privilegio de ser hijos de Dios, hermano. Si no estuviéramos como esta mujer, mira, qué bendición, hermano, gracias a Dios. Hermano, estos judíos, hermanos, tenían corazones duros, rebeldes, hermano. ¿Se acuerdan? Por eso Jesucristo les hablaba duro. Hipócritas, sepulcros blanqueados. Era duro. Así les llamaba Jesucristo, porque no entendían. Y muchas veces nosotros como cristianos, así somos, hermano. Somos duros, hermano. Se nos enseña, se nos predica, deja tu pecado.
Y seguimos igual de necios, de rebeldes, dice un hermano por allá, de cabezones, no entendemos. Somos igual como los judíos, hermano. Somos duros. A los jóvenes les dicen, no andes con una muchacha inconversa, y ahí va el hombre, ahí van los jóvenes, allá andan buscando, ¿verdad? Somos así, hermano. Los judíos, hermano, rechazaron a nuestro Salvador, y a veces mucha gente, hay tristeza, hermano, cuando gente rechaza a Cristo, familiares de nosotros rechazan a Cristo, hermano. Juan capítulo número 6, hermano. Juan 6, del 35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Versículo número 52, mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces los judíos, que dicen, contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Dice. Vemos cómo estaban tan duros sus corazones de estos judíos. Estaban duros. Mire, más adelante Juan capítulo 10, Juan 10 del 30 al 33 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar, ¿qué dice? Piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces, ¿qué dice? Dios. Por esa cuestión, hermano, por eso mataron al Señor Jesucristo. Por eso lo mataron. Pero Jesús es Dios, hermano. Ahí está un versículo para que usted lo subraye y le ponga ahí cuando alguien le pregunte, a ver, muéstrame un versículo, ¿verdad? Donde dice que Jesús es Dios. Ahí está el versículo. Por eso mataron a Jesucristo. Porque Jesús es Dios, hermano. Vemos cómo estaban duros, hermano, esos judíos, hermano. Por eso Jesucristo hablaba con autoridad, con poder. Y mira lo que pasó también en el libro de Hechos, hermano. Vamos al libro de Hechos, hermano. Cómo era tanto su corazón tan duro de los judíos. Y estoy refiriéndome a esto, hermano, porque mire lo que pasó con Esteban. Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y luego dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, hermanos, le estaba diciendo, ustedes tuvieron el privilegio y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus dos manos, en sus corazones, y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Eran tan duros, hermanos, los judíos. Y hasta en nuestro tiempo esos judíos, hay judíos tan duros todavía. Pero vuelvo a lo mismo, hermano. Estamos de esa misma manera. Estamos de esa misma manera. Corazones duros, hermano. Que se nos predica y seguimos igual. Seguimos igual. No ha habido un cambio. A las mujeres se les enseña de cómo deben de sujetarse a su marido y sigue igual de rebelde. Al hombre se les enseña de que debe de amar a su esposa y seguimos igual de necios, de machistas. A los jóvenes se les enseña que deben de obedecer a sus padres y todavía se ponen rebeldes y todavía le gritan al padre o a la madre. Incircuncisos, duros de corazón y de oídos. Así somos, hermano. Y por eso a veces la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que es como una espada de dos filos, hermano, que dice que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, hermano, penetra, nos entra, pero a veces tenemos un corazón tan duro ya, cerrados, hermano, que no nos importa. No hay cambio en nuestra vida. Tenemos ya 15 años, 10 años, 5 años de ser cristianos y seguimos igual, hermano. Y la palabra de Dios que nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y seguimos igual, hermano. Hermanos todavía mujeriegos, cometiendo adulterio, fornicando,
Seguimos igual, hermano, con un corazón duro de servir. Por eso nosotros luego pisoteamos el nombre de Cristo, hermano. Lo pisoteamos y me duele, hermano, porque a veces yo también con mi testimonio, hermano, con la manera de vivir, porque Dios quiere que vivamos una vida santa, agradable delante de Dios, hermano. Y por eso gente no viene a los pies de Cristo. Cuando andamos tocando puertas y nos dice, para que sea como ese que dice que es cristiano, no, bien chismoso. Si supieras que es bien mujeriego, si supieras bien borracho. ¿Por qué, hermano? Porque todavía tenemos corazón duro, no ha habido un cambio realmente en nuestra vida, hermano. Estamos como esos judíos, hermano. Y a veces el Señor Jesucristo nos tiene que dar duro, hermano, en la disciplina. Nos disciplina a veces y nosotros no entendemos. Dice la palabra de Dios que como el Padre disciplina, ¿verdad?, a su Hijo, así también nuestro Dios nos disciplina como a hijos, dice. Y si no como hijos, entonces sois bastardos. Es fuerte la palabra de Dios, hermano. Pero a veces, hermanos, Dios no tiene que disciplinar porque dice, tú eres duro, eres necio, no entiendes. Y Dios quiere lo mejor para nosotros como Dios quería lo mejor para los judíos, hermano. Por último, hermano, vamos a ver a la mujer perseverante, hermano. Mateo 15, 22 dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voce tras nosotros. Wow, vemos a esta mujer, hermano, gentil, hermano, cananea. Marcos nos habla como la sirofenicia o la de griega, que tenía 2 nacionalidades. Vemos aquí, hermano, que esta mujer, hermano, perseveró, hermano. Una mujer perseverante, hermano, que de esa manera nosotros tenemos que aprender, hermano. Tenemos que aprender de esta mujer perseverante. Mire, hermano, una mujer, en primero, hermano, que intercedió no por ella, sino por su hija. Lo que tenemos que aprender, hermano. Muchas veces pedimos, Dios, ayúdame en esto. ¿Y cuándo pedimos por los demás? ¿Cuándo pedimos por los misioneros que Dios les ayude? Dios mío, no tengo comida, ayúdame. Y Dios dice, bueno, ¿y por qué no pide por otros? Vemos a esta mujer pidiendo no por ella, por otro, por su hija. Y como padres, hermanos, nosotros tenemos que pedir por nuestros hijos. Alguien dijo, el día que no oremos por nuestros hijos, hemos fracasado como padres. Y es cierto, hermano. Una de las cosas que yo siempre me propongo es estar orando por mis hijos. Que Dios quiebre sus corazones de mis hijos para que amen a Dios, para que les sirvan, si es la voluntad de Dios. Pero ¿cuántas veces oramos por nuestros hijos? Yo oro por mis hijos, yo oro por Abdiel, que algún día Dios le dé una buena esposa. Por Isaac, por mi hija no. No es cierto, que sonrieron. No, también, yo sé que algún día se va a casar mi hija. Pero tenemos que interceder por nuestros hijos, hermano. ¿Se acuerdan de Job? Dice que él intercedía, que hacía sacrificio. Tremendo era. Bueno, él era judío, ¿verdad? Porque conocía. Pero esta mujer intercediendo por su hija. Una mujer insistente, hermano. Fue muy insistente esta mujer, hermano. Fue insistente, hermano, a pesar de los obstáculos que le pusieron, ¿verdad? Miren los discípulos, ¿verdad? Los que le dicen, Señor, lo que le dicen aquí. Entonces acercando a sus discípulos le rogaron diciendo, despídala, pues da voces tras nosotros. A veces me viene a la mente, así como muchos cristianos, ¿verdad? Entre mismos aquí de la iglesia, ¿verdad? Que empiezan, hombre, de ayudar, le dan una patada, le ponen tropiezo para que ya, ¿verdad? Vemos ahí, hermano, ella no se echó para atrás. A pesar de los obstáculos, ella siguió, hermano, pidiendo a Dios. Dice aquí la palabra de Dios, dice versículo número 24. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, vemos, hermano, su insistencia. La primera vez, un obstáculo. No le importó. Fue, dice, y ahora dijo, voy a buscar con más. Porque dice ahora que se postró. Y nosotros clamamos a Dios
y vemos obstáculos y no, ya, ahí la dejamos, ¿verdad? Ya no seguimos adelante. ¿Para qué? ¿Para qué sigo? En el matrimonio, ¿verdad? Las mujeres orando por su esposo para que su esposo cambie, ese borracho, drogadicto, mujeriego, orando y nomás no ve cambio, nada, ya para qué voy a orar por mi esposo. Se hace a un lado. O el esposo orando por la esposa, que la esposa se convierta a Cristo, que la esposa deje de ser chismosa, que la esposa deje de hacer esto y empiece, y no hay un cambio y se echan para atrás. No, hermano, tenemos que ser como esta mujer cananea, persistente, no importando el obstáculo. Dios no me ha contestado, tengo 3 años, 5 años y no me contesta Dios. Pero hermano, Dios contesta, pero a su tiempo de Él. Pero a veces nosotros queremos al tiempo de nosotros. Hay hermanas que están orando por un esposo, ya tienen 20 años y hermano, usted siga orando. Conocí a una persona que después de 50 años se casó. Usted puede casarse también, hay oportunidad, no se preocupe, ¿verdad? Siga orando, siga orando. ¿Por qué se rieron, hermano? Ya saben de quién dije, ¿verdad? No voy a decir. Pero hermano, siga orando. Una de las oraciones de mi hijo Isaac que pide siempre son por sus juguetes, ¿verdad? Y pues no importa, ve que no hay dinero, pero yo estoy orando para que Dios conceda un juguetito, ¿verdad? Hermano, tenemos que aprender a veces de nuestros hijos. Yo he aprendido mucho de mis hijos. Ellos me enseñan a veces, aunque ellos aparentemente no, pero me enseñan muchas cosas. Pero hermano, tenemos que ser, hermano, ¿qué? Persistente, hermano. Esta mujer no se ofendió y vio una puerta abierta. Cuando le dice aquí la palabra de Dios, mire, dice aquí, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y vemos aquí la respuesta de Jesucristo respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos ¿a qué? A los perrillos. Ya vimos, ¿verdad? Acerca de los hijos de los de Israel, los perrillos de los gentiles. Y ella dijo, mira hermano, vio una puerta ahí cuando dijo a los perrillos. Y ella se acordó, ¿verdad? Yo creo que tenía un perrito, así como el que yo tengo, y que le echaba comidita y dijo, no, pues de aquí comen. No sé, ¿verdad? No lo sé. Ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mi hermano, vio una puerta abierta ahí. El Señor Jesucristo, mira hermano, si el Señor Jesucristo nos dijera a alguien, no, yo para qué, me dijo casi perrillo, o sea, no, me ofendió, ya para qué. Pero no, esa ofensa que parecía que era una ofensa para nosotros, para ella no fue una ofensa. Para ella fue una ¿qué? Una puerta abierta. Una manera de cómo pedirle a Jesucristo. ¿Cómo insistió, hermano? La primera, obstáculo. La segunda le dice una ofensa si nosotros la leemos así nada más, dice una ofensa. No, le siguió pidiendo por tercera vez. Y mire la respuesta del Señor Jesucristo. En 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Wow, hermano, tremenda bendición. ¿Cómo le dice, verdad? Vio una fe, hermano, de un gentil, ni de los judíos. ¿Se acuerda cuando fue un centurión también? ¿Se acuerda? Un centurión que fue con el Señor Jesucristo y dijo, yo tengo al mando muchos también ahí. Tú nomás di la palabra y yo sé que si tú dices que estás sanado, va a sanar porque yo tengo así a muchos. Y yo le digo, haz esto y lo hace. Y como dijo, wow, no había encontrado una fe tan grande, ¿verdad? Y vemos a esta mujer una fe tan grande. Eso quiere decir de nosotros, hermano. Eso habla de nosotros, que tenemos una fe tan grande, hermano. Y que nosotros debemos llevarla a la práctica. Si tuviéramos, y el Señor Jesucristo, que tuviéramos la fe como un grano de mostaza tan pequeño. Y se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Bienaventurados son los que no me vieron. Hermano, usted y yo no vimos a Jesucristo. ¿Y cómo creemos en Él? Tenemos ese gran privilegio. Esos judíos lo vieron y no creyeron. Dice, más bienaventurados son los que no me vieron y creyeron.
Eso habla de nosotros, hermano, los gentiles. Dios nos ha dicho, dichosos son ustedes, hermano. Usted y yo somos dichosos porque hemos creído en Jesucristo. Y hemos visto milagros, hermano. Y si usted no ha visto milagros es porque falta de fe. Necesitamos tener fe. Vemos a esta mujer, hermano, que su petición fue fervientemente. ¿Se acuerdan de Elías? Lo que dice la palabra de Dios en Santiago. Dice que Elías, que dice, oró fervientemente. Y hermanos, Dios quiere que seamos así, que oremos fervientemente, que no nos cansemos, hermano. Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe lo que usted necesita, pero sigamos insistiendo a nuestro Dios. Y se acuerdan la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, que puso, ¿verdad?, la necesidad de orar, y pone el ejemplo de esta viuda que va con el juez injusto y dice, porque me molesta esta mujer, le haré, ¿verdad?, justicia. Vemos, hermano, que es muy importante, hermano, el estar insistiendo, hermano. Esta mujer, hermano, buscó la bendición de Dios. Dios quiere que usted y yo busquemos la bendición de Dios. Pero para buscar la bendición de Dios no es tan fácil. Aquí vemos el problema que pasó a esta mujer. ¿Qué es lo que vimos, hermano? Esa mujer, hermano, vio el amor de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque dice, ¿se acuerdan que vimos en Lucas que el Señor Jesús con sus discípulos habían venido uno de allá, de Sidón, y habían escuchado, habían visto que habían sanado a enfermos? Yo creo que a esta mujer le habían dicho, no, hay una persona allá que tiene poder y que puede sanar a tu hija. Yo me imagino a esta mujer llevándola a diferentes doctores o curanderos, yo no lo sé, hermano, pero había escuchado del amor de Cristo. Y hermano, usted y yo conocemos el amor de Cristo. No baje la guardia, no mengue su fe, hermano. Aunque haya obstáculo, usted sabe que Dios lo ama por su sacrificio perfecto hizo que en la cruz del Calvario, hermano. De esa manera demostró su amor, hermano. El que nosotros no vayamos a condenación y que algún día Jesucristo viene por nosotros, hermano. Esa es la mayor bendición. Dice la palabra de Dios que con eso nos debemos de qué, hermano, consolar. Dice la palabra de Dios en el Tesalonicense, hermano. Debemos consolarnos, hermano. Vemos aquí, hermano, entonces la mujer vio el amor de Cristo, hermano, para ver la bendición. Pero también, hermano, insistió pidiendo la primera, la segunda y la tercera, y vio la bendición de Dios. ¿Pero por qué, hermano? Porque tenía una fe que podía soportar cualquier prueba y crítica. Que dice Santiago, hermanos míos, cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas, que tenemos que estar en sumo ¿qué? Gozo. No nomás gozo, sumo gozo, hermano. Y muchas veces vienen las pruebas y Dios no nos contesta y híjole, nos vamos para abajo, hermano. No, Dios no me contesta. No hay respuesta. ¿Qué está pasando? Nos desanimamos a veces, hermano. ¿Cuántas veces nos hemos desanimado? No se desanime, hermano. Siga adelante teniendo esa fe y usted va a obtener la bendición, así como esta mujer cananea que era gentil, hermano. Por último, hermano, quiero decir nada más esto. Dios, hermano, nos enseña, hermano, que ninguna persona hambrienta, por cualquier persona que sea, cuando uno se acerca a Cristo, va a encontrar, hermano, un poco de pan para saciarse, aunque sean unas migajas, pero va a encontrar para poder saciarse. Persona que nos está viendo, por ejemplo, si tú andas a veces en necesidad, el Señor Jesucristo dijo esto: venid a mí todos. No dice una persona, no nomás dijo judíos, dice todos los que estáis ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Pero ¿cuál es el principio? Id a Cristo, hermano. Tenemos que ir a Cristo. ¿Cuánta gente en estos momentos se está suicidando por la situación que está pasando, por el desánimo que a veces algún familiar se murió de COVID? Andan desanimados, andan estresados, hermano, andan en depresión. Pero mira, aquí nos da la enseñanza del Señor Jesucristo. Cuando buscamos y vemos el amor de Cristo y insistimos y nos acercamos a Él, Él nos va a saciar
así como sació a esta mujer con unas migajas, que esta mujer dijo, no importa, ¿verdad? Dice, aún los perros, dice, de lo que caen de la mesa, ellos comen. Y están contentos, ¿verdad? Que sí, los perritos, ¿verdad? Yo veo a la nena ahí cuando le dan y hasta brinca y anda ahí, contenta, con poquito, hermano, con poquito. Personas, si usted no tiene a Cristo en su corazón, necesitas acercarte a Cristo y en Él vas a hallar descanso y paz para su alma y su cuerpo también. Ya haréis descanso. Pero necesitamos venir a Cristo. Pero para venir a Cristo se necesita fe como esta mujer. Con un poco de fe, usted viene a Cristo y Dios le salva para que tenga vida eterna y va a encontrar paz y gozo en su corazón. Solamente a través de Cristo. No de ninguna persona, solamente a través de Cristo. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por los hermanos, gracias por los jóvenes, por los niños que están aquí presentes. Te pido, Señor, que nos ayude, Señor, a ser como esta mujer cananea, ser insistente. Perdónanos, Señor, porque es cierto. Hay momentos, Padre, que te hemos pedido, te hemos rogado 3, 4, 5 años y a veces nuestra fe ha desmayado, pero que a través de este milagro que usted nos enseña a través de esta mujer cananea, que nosotros, Padre mío, sigamos insistentes, Señor, pidiéndote, Señor, no importando los obstáculos que hay en nuestra vida, a veces los obstáculos que se nos cierran y pensamos que pues ya no se va a solucionar el problema, ya mi esposo no va a cambiar, ya mi esposa no va a cambiar, ya mi hijo no va a cambiar de dejar la droga, del alcoholismo. Oh, hermano, siga insistiendo, siga clamando a Dios, que eso no sea un impedimento para que usted deje de clamar a un Dios verdadero, a un Dios vivo, no un Dios muerto, sino un Dios vivo. Oh Padre, te damos gracias. Hermano, si Dios tocó su corazón, ¿por qué no dobla sus rodillas? Y le dice a Dios, Dios, si es cierto, es muy cierto. ¿Cómo he fallado?